por la respuesta a la petición de dimisiones o ceses de Pilar Fernández Pardo por el tema de la declaración. Pilar Fernández Pardo no ya alcanza ya las expulsiones en el Partido Popular. Es decir, en esta ciudad, esta mujer proveniente de la meseta y que además, entre otras cosas, tiene un talante muy determinado, es decir, el nivel de dureza, su nivel autoritario, pues lleva a situaciones, pues eso, como las que conocemos en esta ciudad, que es decir, todos los circos del Partido Popular, expulsiones, juzgados, encierros en la sede, amarres a la puerta, que es decir, todo esto que ella está propiciando, y que lo que está en realidad pretendiendo conseguir, cosa que no va a ser posible, evidentemente, pues sí estar sistemáticamente tirando bolas de fogueo, pues para que nadie hable del Partido Popular en esta ciudad y nadie se acuerde de Cascos y nadie se acuerde de él. Pero tenga claro Pilar Fernández Pardo que hay un dicho asturiano importante, que a todo chin y llega a su San Martín, y a fuerza de cortar cabezas en el Partido Popular algún día, y te acabarás llegando a ella casi con seguridad. Pero en todo caso, esto, los concejales de Izquierda Unida, Bloque por Asturias, los Verdes, lo somos de pleno derecho. No venimos del tercio sindical, ni del tercio familiar. Eso era cuando gobernaban ellos, cuando gobernaba la derecha, era como se funcionaba. Pero ahora todos estamos pues con el derecho que tenemos, lógicamente, y con el respaldo de un montón de votos que son los que nos ponen y los que nos quitan. A Pilar Fernández Pardo ya tiene bastante con el Partido Popular, que siga depurando, que siga cercenando y que siga aplicando su veta autoritaria propia de la meseta, porque además hoy es el único caso de la misma zona que están muy preocupados en este asunto, ¿no, Rocío? Pues esa ya es la cuestión. No lo había pillado, perdón. Esa ya es la cuestión, por tanto, lógicamente, que se nos pida a nosotros dimitir cuando todo el grupo municipal se callaron igual que mudos cuando reclamamos a la familia del dictador, don Francisco Franco, que aquí hizo la escabuchina que hizo, y no se atrevieron a votar a favor ni a condenar la dictadura de Franco, y nos piden a nosotros que condenemos otra serie de situaciones. Hombre, termino con vale ya de hipocresía y ya está bien de cinismo. Pilar también pide que, le pidió al presidente del gobierno que venga a poner orden aquí. El presidente del gobierno tiene que poner orden en España. Estamos hablando del presidente del gobierno de España, ¿no? Sí. Que se dedica a la crisis, y es por donde tiene que poner orden en este país. La crisis, y que no la paguen los trabajadores y las trabajadoras, que se dedica a eso. Y ella que trabaje un poco por Gijón, Pilar Fernández Pardo, que se entere algo de lo de Gijón. ¿Habéis recibido apoyos de organizaciones no gubernamentales? Quiero decir, aparte del que acabamos de presenciar, quiero decir, nadie os ha reprochado desde el colectivo de la cooperación internacional. Absolutamente nadie. Yo, de todas formas, si me permitís, quería hacer alguna pequeña aclaración, porque aquí a veces las cosas no se saben ni que existen, y cuando ocurre no sé qué, todo el mundo opina y dice. Hay quien dice, hay 3 representantes del Partido Socialista en el Consejo de Cooperación. No hay 3 representantes del Partido Socialista en el Consejo de Cooperación. Que nadie meta a José Antonio Tricio en este tinglado. José Antonio Tricio es un nombramiento de alcaldía a propuesta de este concejal. Y Tricio tampoco lo es de Izquierda Unida. Simplemente es una persona que avalaron un grupo de ONGs, y lógicamente por esa razón, lo mismo que alguna otra persona, pues estuvieron ahí. Se quiso también minimizar que había faltado mucha gente al Consejo de Cooperación. Bueno, estábamos, de 15 personas estábamos 9, 8 con derecho a voto, y una persona que no era titular,
que manifestó que constara en acta, aunque no podía votar, que constara en acta su apoyo al voto. Por tanto, estamos hablando de 15 de 9 personas. Y no quiero aventurar qué sería lo que votaran el resto, pero la inmensa mayoría del resto que no estuvo también hubiera votado a favor. En definitiva, es decir, quien vota a favor lo está haciendo sobre la base del ámbito final, del reclamo, la exigencia a todos los gobiernos del mundo, indistintamente del color, en la defensa de los derechos humanos. Esto es realmente lo que se está votando. Lo demás son toda una serie de considerandos y de opiniones de las cuales soy autor, único y exclusivamente. Soy el autor de esa cuestión. Además, esa resolución es una resolución que se lleva a la Junta de Portavoces, que yo llevo a la Junta de Portavoces en contraposición a otra que llevaba el Partido Popular. O dicho de otra manera, también en otro momento determinado se llegó a decir que Gaspar Llamazares había aprobado esa resolución. Gaspar Llamazares no estuvo en esa comisión. Y estos siguen mintiendo lo que quieren y más. Gaspar Llamazares no estuvo en esa comisión, pero además hay un matiz importante que podemos comprobar. La resolución de la Comisión de Exteriores del Congreso pide que se haga extensivo la defensa de los derechos humanos a los pueblos de la tierra. Y ahí estos pegan una cambiada y dicen a este país, a Cuba. Por tanto, no es la resolución de la Comisión de Exteriores del Congreso de Diputados. No es esto. Y además, en respuesta de Gaspar, que comentó que él de momento no tenía el don de la ubicuidad. Él estaba en otro lugar y no pudo estar en esa Comisión de Exteriores que tanto se insiste que sí estuvo y todo lo demás, ¿no? Bueno, estos son este tipo de circunstancias. Después, en un momento determinado, también se dice quién propone la resolución. Yo quiero dejar perfectamente claro que quien propone esa resolución, quien autoriza o desautoriza la presentación de cualquier resolución en un Consejo de Cooperación es el presidente, y ese soy yo. Por tanto, se puso a votación porque yo consideré que se lo había que poner. O sea, que no se dispare para todos, para todo el prau, ni para todo el monte y todo el tinglado, ¿eh? Las cosas fueron así y así son. Muy bien. La autoría y todo lo demás